Muy bien, ahora sí, buenos días. En este caso, Dulier y Audi. Ya vamos a iniciar la primera clase de Zoom en lo que es ciencias sociales. Vamos a estar hablando más que todo con relación a lo que es el tema del día de hoy, que es el desarrollo sostenible o sustentable. ¿Cómo van a esto ya les envié el documento, ustedes lo analizaron o lo van a analizar y lo vamos a estar compartiendo más que todo un poquito de las ideas sobre este tema. Entonces, cuando necesiten hablar nada más o les pida su participación, necesito de que activen su micrófono. Y así no hay tanta interferencia en la comunicación si están todos los micrófonos encendidos y todo esto nos puede llevar a un no entendimiento sobre el tema. En este caso, muy bien. En este caso vamos con lo que es hay 3 de los 7. Bueno, vamos a estar viendo algunas diapositivas en este caso, con lo que es Prezi. No sé si han estado usando lo que es Prezi en algunas ocasiones. Si no, vamos a ver cómo realizarla. Bueno, en este primer punto vamos a ver qué es desarrollo sustentable o sostenible. Es lo mismo, solo que aquí nos van a aparecer un poco sobre estos términos. Entonces, ahí vamos a ir viendo. Se dice que el desarrollo sostenible es capaz de satisfacer las necesidades actuales, sin comprender los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Instintivamente, una actividad sostenible es aquella que se puede conservar. En este caso tenemos un ejemplo, por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es esta actividad sustentable. Por su contra, consumir petróleo, bueno, ahí hay otro ejemplo. En este caso, el primer ejemplo que nos aparece, que es eh, el corte de árboles. Hace unos cuantos años se nos indicaba de que para que fuera sustentable, en este caso, el corte de árboles, se tenía que, si se cortaba un árbol, tenía que posiblemente eh, sembrar 10, pero lastimosamente es algo de que no lo hacen. Aquí hay dos situaciones. Una, ver cuáles son los, eh, ahí sí que recursos renovables y no renovables. En este caso de ciencias naturales que han estado viendo esos términos. Cuando estamos hablando de recursos renovables, son aquellos, o sí, renovables, su propio nombre lo dice, que se renuevan a cada cierto tiempo. En este caso, los árboles, si quitamos uno, pues tenemos que sembrar varios para que sea una situación de sostenible, que se vaya produciendo el recurso. En este caso, el otro es en el caso del petróleo. Conocemos de que el petróleo es una sustancia no renovable que se encuentra en la tierra o en este caso la biomasa. Estamos hablando de que el petróleo después de miles de años se va convirtiendo en biomasa, que en este caso hay un límite establecido para este recurso. Por ejemplo, el oro, la plata, que son recursos no renovables, no se pueden reproducir nuevamente. En este caso, luego de miles de millones de años, se puede volver a producir. Pero en este caso es limitado. Si lo consumimos en unas décadas, se determina, en este caso, esto.
pues es un poco, más que todo es más de hablar. Pues esto ya conocemos algunos datos importantes que ustedes conocen, han visto en años anteriores. Entonces vamos a ir viendo, en este caso, la participación. Eh, Vamos a ver ahí, Audi. Audi puede responderme para usted qué es qué es recurso o en este caso algo sustentable. Inicie su micrófono, por favor. Ahí estamos. ¿Cómo Entonces, así algo sustentable? ajá, algo sostenible o sustentable, que son palabras sinónimas, ¿verdad? En este caso, ¿qué entiende usted por algo sostenible? Um, Ahí tenemos una guía ahí en su pantalla, puede leer un poquito y expresarme lo que usted entendió, pues, esta situación. Tal vez puede ser algo que necesitamos y algo que necesitamos. Muy bien, ahí está una palabra, necesidades. En este caso, la presentación dice necesidades actuales. Nosotros tenemos para Mm, todo, tenemos necesidades y muchos de los productos de materia prima que sacamos de la naturaleza se transforman y suplen una necesidad del ser humano. Ya en este caso, por ejemplo, los de un árbol pueden sacar muchas materias que a la larga podemos usar, por ejemplo, para hacer una puerta, para hacer eh, papel, hojas y todo eso, que es un proceso de transformación de la materia. Entonces, viene a hacer un poco sobre la transformación de la materia para, ahora, en este caso, el desarrollo sustentable en este caso es que se produzca nuevamente la materia, que se produzca una situación para no, por ejemplo, si pescamos en un río, en una laguna, todos los días va a haber eh, una situación de que se van a acabar los peces, en este caso, una sobre explotación de los recursos. Ya, en este caso, tener presente esa situación. Una situación ya debíamos que era una diferencia entre lo que es un recurso renovable y un no renovable. Lo renovable es que se puede producir en corto tiempo. Por ejemplo, usted en su casa tiene una gallina. Usted la gallina se pueden producir nuevos pollos o en este caso se pueden reproducir nuevamente los animales. Pero si usted, por ejemplo, tiene, no sé, una piedra, usted no se va a poder reproducir nuevamente esa piedra. Tiene que pasar, aunque usted la machaque, y eso no es reproducción, eso es nada más una alteración de la materia. En este caso, cambia el estado de la materia, pero eso es otro tema. Muy bien. En este caso, todo conlleva una situación muy, vamos a ver más adelante, que entre más grande sea la ciudad o población humana, los recursos se pueden hacer mucho más, más pequeños, porque es una población que consume mucho. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este caso, ¿verdad? Eh,
¿Alguna duda o pregunta? Pueden encender su micrófono si tienen alguna pregunta sobre qué es el desarrollo sostenible. Más adelante vamos a hablar un poquito más de ello. Si tienen ahí una pregunta, pueden levantar la mano en lo que es las opciones de su nombre. En este caso pueden irse donde está participantes, luego colocan encima de su nombre en opciones y pueden escribir o preguntar, en este caso, bueno, entonces si tienen una pregunta pueden encender su micrófono y ver esta situación. Muy bien. Vamos a esperar ahí. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Entonces vamos a ir avanzando conforme esto. Espero que no se va a alargar mucho la clase, pero si tienen dudas siempre preguntan. Y si se nos termina el tiempo de 45 minutos, podemos abrir nuevamente la sesión y estar ahí al pendientes con la información. Lo que me interesa es de que ustedes aprendan sobre estos temas, que luego no es solo de el subrayar, solo leer o traspasar la información, sino que ustedes quieren que ustedes razonen sobre estos temas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien, en este caso son las características. Una característica, si lo miramos de un punto de vista, una característica es algo que diferencia el objeto o una situación que diferencia a un fenómeno. En este caso, que es el desarrollo sostenible. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que diferencia o qué características o cómo hacer para sacar el desarrollo? ¿Ya? El desarrollo es, bueno, vamos a ir viendo ahí. Promueve la autosuficiencia regional. Muy bien, ¿qué es la autosuficiencia? Es una palabra que a veces no la hemos escuchado, pero en este caso la autosuficiencia es que nosotros mismos generemos nuestra propia situación. Por ejemplo, ahorita se ha visto aquí en Huehuetenango se ha dado un fenómeno en muchos lugares también, que es sobre la descentralización de los mercados. Ejemplo, aquí en Huehuetenango han pasado a los vendedores del mercado por esta situación del COVID-19 a lo que es el estadio de Jaibilbalam. Entonces, en este caso, hay un poco más de espacio, entonces esa es una situación. Y muchos en cada zona, por ejemplo, zona 7, en muchos casos, ellos mismos han organizado sus propios mercados para generar no solo ingresos, porque la economía tiene que seguir en esta situación, no se tiene que detener la economía, porque sabemos que sin economía no podemos vivir, no podemos estar siempre en la casa, ¿verdad? Lastimosamente esa es una situación que en un país que es como Guatemala, no hay una situación de autosustento. No hay, nuestro país es pobre, es de tercer mundo. Ya lo decía en una ocasión de que nuestro país es de tercermundista, porque no hay hay mucha pobreza. Vamos a ver toda esta situación, en qué comparativa hay una situación de sustentabilidad en un país. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Muy bien. Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. Obviamente, les decía, el recurso natural lo sacamos de la naturaleza y lo transformamos para una situación para ahí sí que suplir nuestras necesidades, para satisfacer nuestras necesidades
básicas que tenemos como seres humanos, como dormir, comer, que es algo que sin esas necesidades básicas no podemos vivir. En este caso también tenemos la tercera, asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no solo de unos pocos selectos. Eso es muy importante. Si no hay una sostenibilidad, en un caso, hay muchos países donde hay mucha corrupción. Miramos que hay fenómenos sociales, en este caso, la corrupción corrompe, que la corrupción mata también. No es aquello de, es que la violencia está matando. No, la corrupción mata también. Porque si eran las mismas situaciones que miramos actualmente, sobre algunas que se están pidiendo, haciendo préstamos millonarios por estas situaciones del COVID-19. Pero ¿qué repercusiones vamos a tener después cuando, por ejemplo, una persona o le quiten el apoyo? Por ejemplo, el gobierno está dando 1,000 quetzales a familias, pero esas familias en muchos casos se ha visto en las redes sociales que no son las que necesitas. Teniendo una casa de terraza de 2 o 3 niveles, ellos no necesitan esta ayuda. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero tiene que, para recibir los 1,000 quetzales, tiene que estar solvente o tiene que tener electricidad. Y lastimosamente, en muchos casos, estas personas que son las que necesitan, no tienen no tienen energía eléctrica. Entonces a estas personas no se les da esta ayuda. Una de las situaciones también que tenemos es de que muchos los que reparten, ya sean los COCODES o las municipalidades, toda esta ayuda, no están viendo quiénes son realmente necesitados. Muchas veces, si a mí me dan, por ejemplo, una persona, Juan es el alcalde, un alcalde no importa de qué lugar sea. Él es el alcalde de un lugar. ¿Y qué es lo que hace? Repartir esa ayuda a sus conocidos, a su hermano, a su hermana, a su familia, hasta cualquier persona ahí. Incluso hasta personas que están en Estados Unidos y tienen el DPI aquí en Guatemala, solo escriben el DPI. Entonces, aquí a estas personas no son necesitadas realmente. Lastimosamente estamos en un país tercermundista, como les indicaba. Entonces, como iba diciendo, la situación es esta. Entonces vamos a ir viendo cada una un poco más rápido. Esta situación, si no nos quedamos sin tiempo, usa recursos eficientes. Eso es importante, ser eficaz y eficiente en la reducción de recursos, la administración, no solo por ejemplo, de su casa. Saber dónde venden más barato para poder ahorrar un poco más o aprovechar esos recursos que nos dan. Si nos dan 100 quetzales y vamos a comprar algo, pues con eso lo podemos hacer. Y ver una demanda, ver de dónde se nos hace mucho más barato. Ya, en este caso, lastimosamente, la corrupción es así. Dice a los enfermeros de los hospitales, a ellos les vamos a dar una mascarilla N95, que es una de las mejores mascarillas para esta situación. Y le van dando de 10 quetzales. Entonces, y lo están presupuestando como mascarillas de 90 o 100 quetzales. Incluso a veces lo hacen una situación que hasta 500 por mascarilla, y que eso es un robo. ¿Para quiénes? Para el pueblo, que nosotros somos los que hacemos esta situación. Muy bien. Ahí hay otras situaciones de lo que es reciclaje, aprovechamiento de los recursos.
ver qué tanto daño hemos hecho a los ecosistemas, perdón, o a la naturaleza misma. Ya. Entonces eso viene a repercutir eh, a nuestra naturaleza, y que después decimos nosotros cuando viene una enfermedad o estas situaciones de las enfermedades que están surgiendo, son por situaciones también repercusiones humanas. Si, por ejemplo, hace unos 20 años eh, se conocía o comenzaba con este proceso de la contaminación, pero muchas veces no se dieron, no, no se quisieron dar las soluciones permanentes. Quitaban los árboles, siempre vamos a tener agua, decían, por ejemplo. Sí, es cierto, ahí hay una gran cantidad de agua en los océanos, pero que no se puede consumir. Si solo es una mínima parte del agua que podemos beber en todo el mundo. Entonces, lastimosamente, así tenemos. Vamos a ver un pequeño video ahí con esta situación y después vamos a escuchar la participación de cada uno de ustedes sobre esta situación que es de la sustentabilidad. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente.
Ingrid, ¿está conectada? Ingrid. ¿Ya se ¿Ya se escucha? escucha? ¿Se ¿Se escucha? escucha? Sí, ya, profe. Bueno. Sí, tomaron en cuenta el video. No sé si lo miraría Diego, que acaba de entrar. Medio, no lo vi todo. Bueno. Pero de lo que vio usted, ¿qué considera? ¿Cómo está la situación? Dígame, ¿qué piensa sobre el video? De lo poquito que ha visto y todo. Yo, profe, yo no lo vi lo último. Bueno. Entonces, ¿quién está? Audi. Bueno, pues lo que yo, porque no se escuchaba nada, es que entre, ¿cómo le dijera? Que si nos ayudamos, entonces podemos lograr tener algo mejor. Sí, es... Puede ser, creo. Ajá, muy bien, gracias, Audi. Es cierto, esa es una situación que estamos viviendo. Lastimosamente, yo les insto a que ahí les voy a compartir el video. Esta situación es muy difícil. Como les decía anteriormente, nosotros eh, somos un país tercermundista. Lastimosamente hay una desigualdad social en todos los aspectos, porque miramos de que hay muchas personas que necesitan ayuda en este tiempo de crisis, pero no hay no, no hay una igualdad, decía el video, una igualdad, hombres y mujeres. Antes se me decía, solo los hombres pueden ir a la escuela y las mujeres a la casa. Sencillamente así es. Toda esa situación de desarrollo sostenible es con estos objetivos son para el 2030. Esto lo hicieron las Naciones Unidas para ver si podían alcanzar o tienen que alcanzar en este caso estos objetivos para que puedan haber un mayor índice de desarrollo humano. Pero lastimosamente no se ha visto así. Muchos países con esta situación del COVID-19, ustedes han visto en las redes sociales con relación a muchos, no, por ejemplo, Europa les da una cierta situación les da comida, les da todos los servicios básicos, pero lastimosamente para lo que es en Guatemala, hay muchas personas que tienen que ir, trabajan por día. Esto quiere decir de que si no trabajan un día, no comen. Entonces, lastimosamente, esa es la desigualdad social que miramos. Ya, en este caso, viene a, vamos a, bueno, en este caso es así. Entonces, todo esto nos viene a repercutir en forma de... Entonces, esa es la situación. Ya le preguntaba qué tendrá sostenibilidad Guatemala, se podrá vivir o habrán todos los servicios básicos en Guatemala. ¿Qué piensa usted, don Diego?
Pues yo supongo que sí. Habrán medicina, por ejemplo, en los hospitales públicos. Ah, pues eso sí, no. No, Pues ¿verdad? no. Todas las personas tendrán trabajo. Diego, No, la mayoría de personas sí no cuenta con trabajos. esa es la situación. Y ahorita con el COVID-19 está arrasando la economía de Guatemala. No solo nuestra economía era frágil, ahora está mucho más frágil. Y más con estos préstamos bancarios que se están solicitando por medio del gobierno. Quiero ver a Duliar que se volvió a reintegrar. ¿Qué piensas sobre esta situación del gobierno que está haciendo algunas medidas con el COVID-19? Dulier, Sí, sí. Me volví a conectar porque se me acabó el internet y metí otra está bien, recarga. Dulier, no se preocupe, su participación es lo importante. Ah, bueno, pues lo del gobierno que en una parte están bien las medidas que están tomando, pero por otra parte no, porque la cuarentena no es lo mismo para todas las personas. Hay algunas personas que necesitan trabajar para mantener a su familia y otras que trabajan con el Estado que no se preocupan porque les están pagando de todos modos. Exactamente. Lastimosa. Esas son las desigualdades sociales que miramos hasta el día de hoy. Miramos de que muchos decían, quédense en su casa, pero si no salen a trabajar, no hay comida. Y con estos préstamos bancarios que les digo que son miles de millones de quetzales, lastimosamente es la parte de la corrupción. No va a llegar a donde vamos donde se va a necesitar. Les dan alimentos, alimentación, y a las personas que no necesitan, teniendo casas de 2 niveles o una situación económica estable, y muchas veces tienen familiares en Estados Unidos y en algunos casos son personas de clase media, pues. Pero las personas que viven en regiones remotas o regiones que son lejanas, no, a ellos no les dan la situación. Entonces, y habrá una igualdad social o en este caso de hombres y mujeres. Vamos, dígame, Audi. ¿Cómo así, profe? No lo escuché muy bien. Sí, permítame, Diego tiene una pregunta, levantó la mano. Sí, profe, con esto de supuestamente de los 1,000 quetzales que iba a dar el gobierno, yo supongo que ese dinero no le está llegando a las personas más necesitadas. No, claro que no, imagínese, usted ha visto en las redes sociales que hay pruebas de ello. En muchos casos, personas que son de 2 niveles su casa, imagínense. A ellas le está dando los 1,000 quetzales. Y a aquellas personas, imagínense una persona que no tiene luz eléctrica, que necesita, pero a ellos no les dan porque no tiene luz eléctrica, por medio del recibo de agua, o en este caso del uso, le están entregando los 1,000 quetzales. Aparte de eso, imagínense, no solo el caso se los dan así los 1,000 quetzales, vaya a sacarlo. Tienen que ingresar un formulario en la página del gobierno y hacer un montón de trámite en eso. Está muy burocratizado el proceso. Imagínense, tiene que ir al internet y la persona que sabe, pues lo hace. Pero la persona que no sabe, pues se queda sin nada. Ahora sí, eso es lamentable, toda esta situación. Ahora, Audi, dígame, ¿usted mira una igualdad social en relación a hombres y mujeres? ¿Tendrán los mismos derechos, les pagarán lo mismo en los trabajos? Dígame eso. Pues no le pagan lo mismo porque hay algunas empresas, o por decirlo así, que
tienen como que preferencia de pagarle más a los hombres que a las mujeres. Ajá, exactamente. Esa es una situación lastimosa. Que hasta el 2020, imagínense el 2020, todavía dijéramos hace 100 años había una situación, pero aún en la actualidad, en el 2020, todavía hay una situación de no igualdad. No les pagan lo mismo a los hombres y a las mujeres. Diego, ¿todavía tiene duda o porque tiene la mano levantada? No, ya no, ahí se quedó, profe, la mano. No baja la mano. Bueno, entonces toda esa situación, miren, la sostenibilidad tendría que ser posible para todos, pero lastimosamente no es así. Imagínense, eh, nuestro, nuestro país es tercermundista, no está en vías de desarrollo. No es una situación de decir, le demos, imagínense lo que me estaban hablando muchos, ¿para qué tanto dinero se pidió o se hizo estos préstamos? Esto de aquí a unos 50 años todavía teníamos préstamos bancarios o en este caso Guatemala tenía préstamos a otros países como Estados Unidos o al Banco Mundial, que se pidieron millones de quetzales. Todavía tenemos y le sumamos a la deuda actual que imagínense, nos tocaría pagar a cada guatemalteco unos 200,000 o medio millón de quetzales por todo el dinero que se están usando. En algunos casos sí se está usando para bien, pero no todo va a llegar a su destino por la misma situación de la corrupción. Eso pasó lo mismo que les decía la vez pasada con lo que es cuando fue la situación del volcán de fuego. Muchos aprovecharon esa situación para llevarse dinero para sus bolsillos también. Igual en las municipalidades no reparten todo lo que tienen que hacer. Entonces, lastimosamente es eso. Y esta situación del COVID-19 a veces da algunas situaciones o algunas preguntas. Imagínense, muchos están diciendo que ya es necesario llegar a, a clases, a seguir trabajando. ¿Qué piensan ustedes sobre esa situación? Alguien levante la mano y puede responder. Cualquiera. ¿Ustedes quieren regresar al colegio? Pues, profe, yo pienso que eso sería... Vamos con Diego y después con Dulker. Solo que si no, todos no escuchamos nada. Va, yo creo que eso sería arriesgado. Sí. Yo porque Ajá. Diga. arriesga uno su vida, dijera, güey. En los buses, a la hora de subirse al bus, podría haber más de algún infectado y ya valió. Sí, es cierto. Imagínense, ahora sí, Dulier. En parte sí, de regresar al colegio y en parte no, porque por por la causa que estamos sufriendo sería un poquito arriesgado. Y aparte, nuestra educación como estudiantes está sufriendo un poquito porque así en casa no estamos aprendiendo lo suficiente para poder, digamos, para poder avanzar al siguiente año, pero mejor es quedarse en casa, esperar a que Sí, pase todo esto y después regresar a clases como a la normalidad. sí, lastimosamente estamos viendo una situación de Diego, ¿tiene más preguntas o tiene la mano levantada? No, se queda ahí, profe. Ignórelo. Bueno, ya.
En este caso, la situación que miramos es cierto. Muchos dicen, vamos al colegio, vamos, regresemos. Y en países desarrollados ya están regresando, ya tienen puntos de regreso, como lo es China. Después del segundo brote de COVID-19, eh, ya están regresando, porque la economía está mal también, porque si no se regresa, no puede. Imagínense ustedes, si no trabajan sus papás, tampoco tienen para comer. Entonces todo eso nos viene a repercutir toda esa misma situación. Y estas enfermedades, imagínense, desde antes de Cristo, ustedes tienen filosofía en el tiempo de, que dijera, unos 1500 años antes de Cristo, ya habían enfermedades, ya habían pandemias. Esto es una pandemia quiere decir de que ha pasado los límites de los países, incluso a nivel mundial. Lo mismo pasó con la peste negra en lo que es Europa. Miles murieron por esas mismas situaciones. Con la gripe española también fue lo mismo. En algunos casos tenemos que, hasta cierto punto, va a pasar igual cuando ya descubran la vacuna, con lo que pasó con, por ejemplo, enfermedades que nos han, desde pequeños, por ejemplo, la polio, enfermedades, por ejemplo, la gripe. La gripe siempre ha estado y no hay una cura realmente para la gripe. La gripe solo se puede, hay algunas situaciones que tenemos que hacer para aliviarnos para la gripe, pero siempre tenemos que nos pueda dar la gripe. De la misma forma está esta enfermedad. Siempre va a estar pendiente. En algún cierto tiempo, en un futuro, a los niños recién nacidos le van a colocar la, la inyección para curar el COVID-19. Eso siempre va a estar pendiente, siempre va a estar en el medio. Ahora nosotros tenemos que, desde casa, tenemos que seguir las indicaciones que se les da. Siempre lavarse las manos. Ustedes reciben enfermería, ya saben cómo hacer esas situaciones, ¿verdad? Pero igual, de la misma forma, tener presentes, ¿ya? Entonces, lo que les insto es que vamos a salir de esta situación. Vamos a salir de esta pandemia. Esperemos de que con la ayuda de Dios vamos a salir. Vamos a salir de toda esta situación que estamos viviendo. ¿Alguna duda o pregunta con relación al tema? Con relación a alguna aparte o otro tema que ustedes quieran hablar sobre. ¿Hay un espacio ahí? Sí, profe, y aparte con lo del que está el coronavirus, también se viene lo de que es el dengue. Ah, exactamente. Exactamente. Entonces, de la misma forma, imagínense ustedes, todas estas, si nos ponemos a analizar y todos dijeran, ya están cumpliendo, muchas personas dicen, se está cumpliendo lo del apocalipsis. Muchas enfermedades y todo eso. Siempre las enfermedades nos van a estar rodeando. Si hay microbios, hay un montón de situaciones que si no nos cuidamos, no nos lavamos las manos, por ejemplo, nos enfermamos. Claro que nos enfermamos. Entonces, siempre tener esas recomendaciones para el dengue. Ver siempre alrededor de nuestra casa si no hay botellas con agua, porque son épocas de lluvia. Entonces, todo eso hay que evitar que se propague o haya mucho zancudo cerca de nuestra casa.
ya por esas mismas situaciones del dengue. ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? Muy bien. Lastimosamente, y gracias por su participación. 3 se conectaron de los 7. Cada uno sabe la situación que estamos viviendo, es difícil, pero igual no nos tenemos que estancar en una situación de, yo no quiero hacer nada, porque muchos, incluso muchos, o los institutos públicos, por ejemplo, no están trabajando. Entonces, todo eso viene y luego viene la situación académica de no, que no hay una buena preparación, más si son finalistas. Imagínense ir a la universidad, muchos no van a ganar los exámenes en la Universidad de San Carlos. Ahora sí tienen un factor económico estable, pues ahí están las universidades privadas, ¿verdad? Pero igual todo cuesta. En esta vida vamos a ponernos en presencia de Dios y sobre todo, no solo eso, presencia de Dios Él nos cuida y toda la situación, pero nosotros no nos expongamos también. ¿Ya? En muchos lugares, es que Dios no va a reprender al COVID-19. No, esta es la situación también nosotros somos humanos y tenemos somos frágiles, en este caso ante las enfermedades. Entonces, no nos pongamos a decir, es que aquí, no, todo hay que tenerlo separado. Está bien, Dios nos cuida, pero también Él nos dice de que no nos expongamos, ya. Porque si nos exponemos, entonces ya no nos garantiza la seguridad. Muy bien, aquí vamos a estar trabajando una vez por semana. Ya les voy a mandar el día que nos conectemos nuevamente. Con relación a ciencias sociales, que tenemos un tiempo ahí, no sé si tienen alguna pregunta con algún tema anterior que hayan dicho, yo no le entendía esto. Ya. No sé, vamos a ver unos minutos ahí. ¿Alguna pregunta, Diego? No, profe. Todo ¿Todo claro. bien? Claro, Sí, como el agua del río que pasa por... desde legua. Sí, cabal, se legua. Audi, ¿alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Claro, muy bien. Aunque habla, creída. Estoy hablando. Muy bien. Duliar, tampoco. ¿O si tiene duda, pregunta? No. Duliar. Dulia ya se durmió. Yo digo que sí, porque ahí está conectado, pero tenía hambre y se fue a echar su desayuno. Bueno, entonces ahí quedamos y le voy a mandar el link para la nueva clase de la otra semana. Espero que ustedes estén llevando las recomendaciones y sobre todo hacer caso a las indicaciones que se nos dan. Entonces, si no hay otra situación, nos desconectamos. Muy bien, hasta la próxima semana. Bueno, profe, se cuida. Igualmente, Adiós, profe. adiós. Sí estaba vivo. Bueno, Sí, es que no sé si con usted se pierde la señal porque se desconecta y se sale de la aplicación y se vuelve a entrar y tengo que esperar. esas son situaciones de la red, pero
hay que aprovechar nuestros medios que Sí, tenemos a la todo mundo disposición. estoy haciendo el intento. Sí. Bueno, entonces nos vemos. Bueno, adiós, profe. ¿Tienen alguna Adiós, pregunta? profe. Vamos a seguir también.